Querido y amado Hanul Kumunin, padres verdaderos, muy buen día hermanos y hermanas, muy buen día también a todos los santos y espíritus absolutamente buenos. Una vez más agradecemos este nuevo día que está comenzando. Queremos dirigir nuestra oración de bendición hacia nuestra Madre verdadera, quien cada día está pensando y organizando todos los preparativos para la ofrenda del palacio Chongwon-gun, el santuario Chonil en el centro del palacio. Tiene un significado providencial muy importante, va a marcar un antes y un después de la providencia, que todas las metas, todos los proyectos, todas las actividades, todas las condiciones que se deben realizar se puedan cumplir, y así el próximo año podamos tener un evento victorioso y podamos de esa forma experimentar un cambio del ambiente espiritual, del paradigma, y entremos en una época de apertura total del mundo espiritual, especialmente donde tú puedas, Hanul Pumunin, tocar directamente el corazón, la mente original de los seres humanos, y en especial de aquellas personas que tienen una responsabilidad pública, especialmente aquellos líderes espirituales, líderes religiosos que están guiando a las personas espiritualmente, que tienen la intención de guiarlos hacia ti, que estas personas puedan ser tocadas por tu mano, por tu toque, y puedan abrir su mente, sus ojos, y que puedan descubrir Hanul Pumunin en la era maravillosa que están viviendo. Todavía están viviendo en el presente junto con la hija unigénita. Si la hija unigénita va al mundo espiritual sin haber sido reconocida por estos líderes espirituales, y si Corea aún así no reconoce a los padres verdaderos, va a ser muy triste Hanul Pumunin. Por eso queremos orar para que podamos entrar en una nueva era, en una nueva época providencial, donde realmente las personas van a comprender quiénes son los padres verdaderos y se van a unir a ellos sinceramente, absolutamente, Hanul Pumunin, para que así este mundo tenga sus días contados, este mundo pueda ser realmente transformado rápidamente, y podamos soñar con ese día en que la humanidad completamente va a estar como un reino de los cielos aquí en la tierra, Hanul Pumunin, y que no sea necesario esperar miles de años. Oramos y deseamos eso de todo corazón, Hanul Pumunin. Por favor, guía y protege a todos nuestros hermanos y hermanas, a todas las familias, a todos los hijos bendecidos, que todos podamos estar siempre en conexión contigo, que podamos estar muy con mucha esperanza también, que nuestra relación contigo vaya creciendo cada día y que podamos establecer una familia que tiene a Dios en el centro, y que a través de esa experiencia de vivir con Dios en el centro de esa familia, la gente que nos visita o donde quiera que vayamos, que las personas puedan testificar esa experiencia, Hanul Pumunin, que cada familia está teniendo contigo, querido Padre, Madre Celestial. Por favor, guíanos a todos de todo corazón. Bendice este país, también Chile, para que nuestro país pueda dar vuelta a la página y podamos comenzar una época de victorias, que podamos desarrollar nuestras actividades normalmente, que podamos tener un lugar donde reunirnos. Es el deseo, es la añoranza de nuestros hermanos y hermanas. Por favor, Hanul Pumunin, guíanos con sabiduría para que podamos dar cada paso con fundamento y para que podamos ser victoriosos, querido Padre, Madre Celestial.
Una vez más, muchísimas gracias. Te invitamos en esta mañana a compartir con nosotros. Continuaremos la lectura de extractos de palabra de los Padres Verdaderos del camino de la voluntad de Dios. Oro esto en mi nombre, Javier Sierra, miembro de la familia central bendecida. Ayo. Ayo. A ver, déjeme buscar aquí, solo un momentito. Aquí fue que quedamos. Bueno, vamos a continuar sacando más cosas de estos extractos de las palabras de los Padres Verdaderos. Hay varios libritos del camino de la voluntad de Dios, por lo que yo entiendo. No es uno solamente, hay varios. Y lo que tiene, yo tengo uno acá en portugués, chiquitito, y este está en español. Y lo que tiene de interesante estos librillos es que están seleccionadas palabras de los Padres Verdaderos de acuerdo a un tópico. Por ejemplo, si quiere alguna palabra de Padre sobre la vida de fe, sobre el diezmo, sobre el testimonio, sobre el corazón de Dios, entonces alguien se preocupó de sacar alguna frase del Padre relacionado con ese tópico. Entonces, por eso es interesante. Aquí yo mezclé todo. Tengo más o menos debo tener ahora unos 15 PowerPoint con mensajes de los Padres Verdaderos que podemos ir chequeando y reflexionando. Bueno, vamos a continuar. Aquí. Mira, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Todas las adversidades y pruebas a las que os enfrentáis son para que a través de ellas comprendáis correctamente lo que Dios ha pasado. Por lo tanto, cuando os enfrentes a la adversidad, estad atentos y agradecidos, porque esto es una evidencia de que Dios os ama. Entonces aquí ya lo tocamos anteriormente, algunas veces cuando nosotros pasamos por momentos difíciles en nuestra vida diaria, cuando tenemos pruebas, cuando tenemos desafíos, cuando nuestra fe es probada, a veces nuestra fe es probada. Usted ha invertido todo en su vida, ha invertido sus sueños, ha invertido su juventud y estamos con una edad avanzada, no hay vuelta atrás, no podemos volver a comenzar. Aquí el Padre menciona más adelante, una vez que se comenzó el camino del cielo no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás. Entonces cuando uno pasa una prueba en su vida y uno comienza a cuestionarse si valió la pena, ¿han pasado por esa experiencia? ¿Valió la pena? Cuando las cosas han salido bien, entonces uno no se cuestiona mucho, uno está en paz. Pero cuando las cosas no han salido bien, cuando no depende de usted poder cambiar alguna situación, porque ya es ajeno a usted, hay otras personas que necesitan cambiar y alinearse, pero ya no depende de usted. Cuando las cosas se ponen así, es un momento importante para que uno pueda pensar en Dios. Aquí dice el Padre eso. Cuando se enfrentan a pruebas y adversidades, entonces nosotros podemos agradecer ese momento que me está llevando a una profunda reflexión sobre mi vida de fe. Si lo hago bien, si aprovecho bien, entonces voy a encontrarme con Dios. Ayer lo compartimos eso. Dios nos da un regalo, dijimos ayer. Dios nos regala su parte de su corazón. Dios nos muestra su corazón si podemos hacerlo bien. Ojalá que nunca tengamos que pasar momentos de prueba, pero si pasamos un momento de prueba en nuestra vida, es muy fácil uno caer en la pena de sí mismo, muy fácil. Sentir pena de mi propia situación. Entonces la línea que divide
el caer en pena de sí mismo o dar todo para Dios. Todo lo que me está pasando es para Dios. Todo esto junto con Dios. Hacer esa es está muy cerca una línea de la otra. Si sufro para mí mismo o todo lo que me pasa lo voy a conectar con Hanul Pumorín. Ahí, dependiendo de la intensidad de la prueba que yo tenga, va a ser más fácil o más difícil. Pero si es difícil, si es algo que llega al fondo de mi corazón, pero aún así consigo conectar todo con Dios, toda mi vida, todo lo que estoy pasando, voy a sentirlo junto con Dios. Entonces viene esa experiencia. Por eso dice aquí el Padre, dice, debemos estar contentos y agradecidos, porque esto es una evidencia de que Dios nos ama. Es decir, ese momento de pruebas nos va a ayudar para profundizar el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios lamentablemente ha sido un corazón de tristeza. Debería haber sido lo contrario. El ser humano debería siempre estar experimentando bendiciones en el mundo ideal. Cada generación acumulando más bendiciones, más profundidad en su relación con Dios y mostrando cada vez más profundamente a sus descendientes el corazón de Dios. Y así nosotros estaríamos conectados con Dios en todos los niveles, adentro, afuera, pero el corazón de Dios se tornó diferente, se tornó un corazón de sufrimiento. Para poder entender la dimensión del corazón de Dios como un corazón de sufrimiento, necesitamos aprovechar las chances que tenemos en la vida para que todo lo que nos pasa sea útil y nos aproxime al corazón de Dios. Esa es una alternativa que tenemos y es algo muy profundo. Eso solamente lo pueden hacer personas que creen en Dios profundamente. Nosotros acá, que estamos en esta federación de familia, en la comunidad sagrada, tenemos esa visión. Imagínense, lo que me está pasando lo voy a conectar con el corazón de Dios. No hay ningún lugar donde se piensa de esa forma. Ninguna iglesia conecta su dificultad, sus pruebas, sus luchas, sus derrotas. No lo conectan con Dios, porque para el mundo religioso, Dios está en un nivel de superioridad, en un nivel tan alto que Dios no se mezcla con este tipo de experiencias humanas. Pero nosotros sabemos que no es así. Entonces, ¿quién hace esto de conectar todo con Dios, este mensaje de Padre? Aquí arribita estamos recién. ¿Quién hace esto? Solamente personas de muy alto nivel de entendimiento que somos nosotros, los que hemos escuchado del Padre sobre el corazón de Dios. Entonces adquirimos una madurez muy interesante, muy especial, todos nosotros, queridos hermanos y hermanas. El secreto para superar una prueba es no estar centrado en uno mismo, ¿no? Entramos en el mismo contenido. Una de las mayores dificultades es poder ser una ofrenda completa para Hanul Pumorín. Eso es muy difícil, pero es ahí el punto central. Si consigo estar sintiéndome en mi corazón que soy una ofrenda, que camino junto con Dios, que a pesar de ser cada uno de nosotros una persona individual, en medio de tantas cosas que están sucediendo en este mundo es tan grande, ¿cuánto yo consigo influenciar realmente este mundo? ¿Cuánto conseguimos nosotros, hermanos y hermanas, influenciar realmente este mundo? Es muy, muy grande la tarea que tenemos, pero por lo menos desde nuestro punto de vista, desde nuestra área de acción, centralizado en mi propia vida, voy a conectar todo con Dios. Mi vida va a ser una vida pública. Voy a siempre pensar de que yo represento a muchas personas. Atrás de mí hay muchas personas. Y cuando yo miro a las personas en la calle, miro un cuerpo caminando solamente, pero debo traspasar esa impresión y pensar que cada persona está conectado a antepasados y hay miles de personas atrás de cada uno. Entonces, superar
el concepto individual en mi vida y sentirme que estoy conectado con algo mayor, que no soy solo un ser individual separado, es un punto de reflexión en la vida de fe. La vida religiosa nos ayuda a desarrollar esa capacidad de vernos como personas públicas siempre. Dice el Padre: últimamente le pido a Dios en mis oraciones, te ruego que des a los miembros la fuerza para aguantar y perseverar incluso en las situaciones más trágicas. ¿Ah? Ve que esto no está conectado con lo otro, pero todo es precioso en las palabras del Padre. ¿Saben ustedes? Una vez compartimos acá que cuál es la diferencia entre el Padre verdadero y la Madre verdadera. El Padre verdadero, él recibió la revelación de ser el escogido de Dios para heredar la misión del Mesías a los 16 años, 15, 16 años. Entonces el Padre fue chocado por esta misión cuando Jesús se le apareció, cuando estaba orando y Jesús se le apareció. Dice el Padre que fue tan impactante que él se agarraba, dice, de las vestiduras de Jesús. Porque el Padre ya con 16 años tenía mucha sabiduría, mucha profundidad en su entendimiento y se dio cuenta que la misión era una misión extraordinaria. Y se agarraba de las vestiduras de Jesús y 2 veces él negó la misión, no la quiso aceptar. Y la tercera vez fue convencido por Jesús y él aceptó la misión. A partir de ese momento, el Padre verdadero cambió su forma de ser y se tornó absolutamente introvertido el Padre. Comenzó una búsqueda profunda, espiritual, sobre la verdad, sobre Dios. Recuerden que el Padre se cuestionaba: ¿quién es Dios? El Padre tuvo que investigar quién es Dios. ¿Qué es realmente Dios? ¿Cuál es la relación fundamental entre Dios y el hombre? ¿Se acuerdan de esas preguntas? Padre se la hizo a Dios y descubrió, dice Padre, que la relación fundamental entre Dios y el hombre es la relación de padre e hijo. Y muchas cosas el Padre estuvo investigando, y en la medida que fue madurando el Padre verdadero, él fue entendiendo la naturaleza de Dios y el ideal de Dios en la tierra. Entonces hubo un proceso en su vida de fe, que es lo que nosotros hemos leído. Cuando leemos nosotros las Biblias sagradas, las palabras de los padres, estamos viendo el proceso del Padre verdadero en su relación con Dios. Las palabras que él fue compartiendo con nosotros de su propia experiencia con Dios. Lo que leemos acá nosotros son palabras del curso del Padre verdadero, hasta recibir la bendición con la madre y luego continúa hasta que el Padre partió al mundo espiritual. Hay palabras de Padre verdadero en diferentes niveles. Y con la Madre verdadera la situación es un poco diferente. La Madre verdadera, al igual que Jesús, nacen con una cualidad especial de su relación con Dios directamente. Ciertamente hay un periodo donde ellos tienen que madurar, tienen que crecer, desarrollarse, pero su relación con Dios ya está directa. La madre dijo: yo nací entendiendo el corazón de Dios, sintiendo el corazón de Dios, desde chiquitita. Yo sabía al principio, por inspiración, por instinto. Ella ya conocía los secretos del principio divino. La madre no tuvo que investigar. Es por eso que cuando la madre se encontró con el Padre, y el Padre durante 9, 10 horas estuvo conversando con ella, la madre respondió todas las preguntas, que al Padre le demoró años investigar. Años. La madre respondió todo. Por eso tenemos los 2 modelos, señora Brillita. Tenemos el modelo de un hombre, un jovencito que ciertamente tiene todo un fundamento, el Padre tiene un fundamento. Eso no se discute, pero el proceso del Padre verdadero, el camino del Padre verdadero nos ayuda a nosotros a también seguir ese camino y encontrarnos finalmente con Dios en un nivel el más alto posible que podamos alcanzar. Y también tenemos el modelo de un hijo unigénito y una hija unigénita, Jesús y la Madre verdadera. ¿Cómo es vivir en ese estado de perfección? ¿Cuál es el nivel? ¿Qué podemos nosotros concluir con la Madre verdadera?
que ellos están completamente conectados con el corazón de Dios, siempre, siempre. No hay distancia, no hay nada que los separa entre el corazón de Dios, la presencia de Dios y la hija unigénita y una persona perfeccionada. Podemos nosotros ver estos dos ejemplos. Sabemos a través del Padre, siguiendo sus palabras, el camino que tenemos que seguir, el paso a paso para alcanzar la perfección. Por eso las palabras del Padre son una guía para nuestra vida espiritual. Cada cosita que está aquí escrito nos ayuda a nosotros a sacar el contenido, la médula. Y el Padre no puede decir todo en detalle, querido hermano y hermana, porque una vez dijo el Padre que no puede decir tan profundamente las cosas porque hay como una indemnización que se paga si Él dijera todo directamente. Entonces el Padre, en cierta forma, habla las cosas, pero en códigos o indirectamente. Y así nosotros hacemos un estudio, una investigación para poder encontrar dónde está el mensaje, dónde está el punto central en cada mensaje que el Padre dice. Cuando tenemos interés, cuando nosotros estamos realmente en esa búsqueda de imitar al Padre verdadero, de ser como el Padre verdadero. Por eso las palabras del Padre verdadero son preciosas porque nos dan una guía en nuestra vida espiritual, ¿no? Nosotros hemos tratado de desmembrar las palabras del Padre, pero ir más allá también en su interpretación. Entonces el Padre aquí, querido hermano y hermana, el Padre aquí está orando siempre por los miembros, dice aquí. El Padre cuando ora dice, te ruego que des a los miembros la fuerza para aguantar y perseverar incluso en las situaciones más trágicas. Satán no está en ningún otro lugar sino en mí mismo. Como está en mí, siento envidia, celos, excesiva avaricia y agresividad. Uno mismo tiene que morir. Todo lo que va unido a la palabra yo es Satán. Ríanse de ustedes mismos y júzguense. Satán nos domina siempre a través de los que están más cerca de nosotros y de los que más nos agrada, y de lo que más nos agrada. Entonces estas cositas que el Padre menciona acá, el Padre tuvo que también ir pasando por estas pruebas en su propia vida e ir matando toda la naturaleza que pudiera manifestar la naturaleza caída. Y esto, querido hermano y hermana, en la vida de fe es tan profundo. Una vez también lo compartimos nosotros en una lectura. Dice, Satán no está en ningún otro lugar sino en sí mismo. Aquí, ¿qué significa esto? Vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de la naturaleza caída o de Satán me tentó, cuando nosotros decimos eso, da la impresión aquí adentro en nuestra mente de que un ser externo fue responsable de habernos tentado. Y de esa forma nosotros nos eximimos de responsabilidad. Fue Satán el que me tentó. Entonces tengo que preocuparme para que Satán no entre. Pero el Padre dice que Satán ya está dentro, porque yo mismo soy la naturaleza caída. Cuando yo siento envidia, no es que Satán de la envidia viene y entró por algún lugar, vi algo, entonces la envidia entró. Yo soy la envidia. Cuando yo tengo resentimiento, yo soy el resentimiento completo. Todo mi cuerpo está al unísono, está conectado, está participando de las emociones que estoy sintiendo. ¿Por qué esto es importante, querido hermano y hermana? Porque es muy difícil abordar la naturaleza caída si yo lo veo como un elemento que está por ahí dando vueltas, separado. Si yo estoy buscando en esta vida de fe, estoy tratando de perfeccionarme y estoy tratando de alcanzar un nivel cada vez más alto de pureza y eliminar completamente la naturaleza caída. Si yo veo la naturaleza caída como un elemento externo, como un bichito que está por ahí, un virus que tengo que identificar para arrancarlo, va a ser muy difícil tener la táctica correcta para poder eliminar la naturaleza caída, querido hermano y hermana. Voy a estar mirando hacia un punto, pero en realidad debo mirar hacia toda mi naturaleza, todo mi ser. Tengo que observarme completamente. Todo, completamente. Cuando miro, ¿por qué miro?
Cuando siento algo, ¿cuál es la motivación de mi sentimiento? Cuando pienso, ¿por qué estoy pensando de esa forma? Porque la naturaleza caída está en todo nuestro espíritu. Podemos decir físicamente y espiritualmente. Está dentro del DNA, forma parte de nuestra naturaleza. Querido hermano y hermana, no es algo que se contaminó y es un bichito que hay que sacar. Por eso el Padre dijo que si Dios es todopoderoso, ¿por qué no limpió la naturaleza caída inmediatamente? Entonces el Padre dice, si Dios hace eso, mata al ser humano. Porque la naturaleza caída está conformando nuestro espíritu completo, está contaminado, todo contaminado. ¿Por qué es importante? Vuelvo a repetir, porque la forma como voy a abordar la naturaleza caída va a ser mucho más eficiente. Cuando yo me dé cuenta de que todo mi ser tiene que cambiar, de que no es solamente una conductita la que tengo que cambiar, todo mi ser absolutamente tiene que girar en una dirección 180 grados, todo mi ser. No hay nada que yo pueda decir esta parte no está contaminada. Todo fue contaminado por la naturaleza caída. ¿Y qué significa eso nuevamente? De que la motivación desde su raíz está contaminada en el ser humano. La motivación desde su raíz está contaminada. Siempre, siempre, cuando hago algo, hay naturaleza egoísta, egocéntrica en lo que hago. Por eso existe el camino de la fe, el camino espiritual, para poder negarse completamente. Por eso el Padre siempre habla la negación, negarse completamente. Negarse completamente es hacer un giro en cuerpo y alma, hasta ir eliminando toda la naturaleza caída que se pueda manifestar desde su raíz. El Padre dijo una vez, hay que llegar a la existencia cero. ¿Se acuerdan? Existencia cero, decía el Padre. Al tiempo cuando uno no tenía conciencia, antes de nacer casi. Hay por ahí algunos mensajes del Padre. Pero si uno no le entiende, si uno no ha sentido, yo ahora observándome, como dijo Javier, tengo que observarme, me he estado observando durante 2 o 3 años y me he dado cuenta que cuando digo algo siempre hay una naturaleza caída. La motivación siempre es para ganar algo, no es incondicional. Siempre hay algo que contamina, por ejemplo, la bondad que yo expreso hacia los demás. Cuando yo indago profundamente, siempre hay ahí una naturaleza caída. Recordemos que nosotros comenzamos ayer en el Jundoqué con la frase que dice el Padre, es importante que nosotros nos conectemos con el corazón de la restauración de Dios, pero es más importante que nos conectemos con el corazón original de Dios. Ayer lo vimos, eso. Y el corazón original de Dios es de total ausencia de egocentrismo, querido hermano y hermana. Pero ¿qué significa ausencia de egocentrismo? Nosotros no podemos entenderlo si no hemos indagado profundamente cómo es mi naturaleza egocéntrica. Si yo no he sido honesto conmigo mismo y no he visto el nivel de egocentrismo que yo tengo, entonces no puedo entender lo que significa ausencia de egocentrismo. Necesito indagar, como cuando usted estudia medicina, por ejemplo, usted tiene que saber exactamente cómo funciona un órgano sano. Tiene que saber para entender dónde está el problema en un órgano enfermo. Tiene que saber la diferencia que hay entre ambos. Estudiando un órgano sano, después comparándolo con un órgano enfermo o viceversa, esa comparación nos ayuda a nosotros a darnos cuenta la profundidad de las palabras de los padres verdaderos, de esto que Padre está mencionando. ¿Ya? Entonces, necesitamos, querido hermano y hermana, practicar esto. Uno tiene que morir, dice el Padre. Uno tiene que morir. Una persona que no tiene experiencia en la vida espiritual va a pensar que el Padre está diciendo que nosotros acabemos con nuestra vida, porque no tiene el concepto de lo que significa morir sin morir. Morir al yo egoísta y desarrollar un yo completamente ausente de egocentrismo. Entonces yo puedo decir, yo ya he trabajado mucho, ya estoy en un buen nivel público, ¿no? De vida pública.
Pero es muy profundo, querido hermano y hermana, llegar a ese nivel. Muchos santos que fueron al mundo espiritual, cuando se encuentran con Dios y ellos buscan a Dios en el mundo espiritual, ellos descubren allá de que aún su vida, su ofrenda, la vida que ellos llevaron en la tierra, que fue una ofrenda para el cielo, descubrieron allá en el mundo espiritual, una vez que sienten la presencia de Dios, Dios les muestra ese ambiente original completamente puro. Ellos se dan cuenta de que incluso los años y décadas que dedicaron a vivir una vida santa para Dios está llena de egocentrismo. Estaba disfrazado. No lo podían ver. Porque tú puedes ver solamente algo, compararlo cuando hay algo superior. Si hay algo inferior, entonces parece que siempre soy lo máximo, porque no me comparo con otra cosa superior. Y allá estos grandes santos se compararon con Dios automáticamente, su conciencia, su mente original. Tuvo un modelo de comparación que es la pureza y el amor de Dios. Automáticamente surge la conciencia de quién soy cuando existe esta comparación. Ese efecto lo produjo Jesús. Jesús produjo ese efecto, ese reflejo. La gente pudo verse reflejada quién soy a través de la actitud de Jesús. A la gente le hubiera encantado ver a Jesús cometiendo pecado, porque así no se sienten ellos mismos enjuiciados, ¿no? Su naturaleza caída no aparece, porque este es igual que yo. Pero luego Jesús aparece como una persona completamente diferente, sin naturaleza caída, y automáticamente aparece la naturaleza caída en uno. Uno descubre su propia naturaleza caída. Cuando quiero criticar, por ejemplo, a alguien, suponga que usted va con su amigo, somos buenos para criticar, yo soy bueno para criticar, me tengo que cuidar, tengo que perfeccionar eso de no criticar, pero cuando estoy con un amigo y entramos en esta dinámica de la crítica, pero hay otro que nunca critica, nosotros vamos a resentirnos con esa persona, porque no entra en el juego. Esa persona que no critica revela en nosotros nuestra propia imperfección, nuestra propia naturaleza caída. Entonces me doy cuenta quién soy, porque este hermano que está acá nunca critica. Y de repente me doy cuenta que soy tremendamente criticón porque me comparo con alguien que nunca critica. Y así, en cada acción que yo haga, si veo un modelo absoluto del bien, entonces yo puedo darme cuenta quién soy y cómo necesito cambiar realmente mi naturaleza caída. Eso es muy profundo, querido hermano y hermana, y tenemos nosotros que abordarlo con sinceridad, con valentía. Necesitamos nosotros descubrir cuán arraigado y profundo está el egoísmo, el egocentrismo dentro de nosotros. Uno cuando piensa egocentrismo, inmediatamente en la mente se le viene me gusta comer escondido, o me gusta esconder las cosas para usarlas. No es en ese nivel. A pesar de que también hay ahí algo de egocentrismo, es en otro nivel profundo. Es descubrir la motivación de cada cosa que yo hago. Tratar de identificar qué es lo que me motiva a hacer algo hacia los demás. A veces voy a descubrir de que yo dije algo pero hipócritamente. Está enmascarado pero en lo profundo. Estoy diciendo algo hacia alguien. La gente que no es muy sensible dice, wow, qué lindas palabras dice esta persona hacia este otro. Pero en el fondo, cuando comienzo a investigar, lo que me motiva, hay hipocresía. No hay un sentimiento honesto, verdadero. En el amor verdadero hay absoluta verdad, querido hermano y hermana. No hay nunca egocentrismo, no hay nunca un pensamiento malo, falso, hacia otra persona, hacia otro ser humano. Siempre es sincero, siempre es verdadero. Imagínense. Entonces, nuestra vida espiritual no es tan simple, querido hermano y hermana. Y yo pienso ahora cuánto tiempo me queda realmente. ¿Por qué no haber descubierto cosas antes, 30 años atrás, ojalá? Pero aún el tiempo que nos queda, tenemos que abordarlo seriamente, aprovechar cada momento para chequear nuestra naturaleza interna, para que cuando entremos en el mundo espiritual no tengamos que invertir allá tiempo en esto y no sintamos
remordimiento de que perdí mucho tiempo en la tierra. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo perdí en la tierra sin darme cuenta? Que nosotros entremos al mundo espiritual conscientes, por lo menos. Yo en la tierra, en el mundo físico, me di cuenta de que hay muchos puntos que debo cambiar de raíz. Mi raíz está todavía con naturalezas caídas y continúo en el mundo espiritual consciente. No darse cuenta en el mundo espiritual. Yo no sabía. Eso es lo terrible, señor Wolf. Eso es lo terrible, entrar allá y darse cuenta. ¡Wow! Era más profunda todavía mi naturaleza caída de lo que imaginé. Acá en el mundo espiritual estoy... No, aquí ya está clarito. Entonces entramos al mundo espiritual y continuamos con mucha seriedad el mismo proceso. La misma intensidad, imagínense. Dios mío, el tiempo fue poco, me di cuenta tarde, pero estoy con la misma seriedad, no cambió. Y eso alivia mucho porque no me pilló de sorpresa. Como muchos santos, vean ustedes Santo Agustín, que de sorpresa se dio cuenta de que su vida fue arrogante. Siempre fue arrogante. Él dice, yo era Santo Agustín. Santo Agustín en el mundo espiritual. Es decir, el título lo dominó su título, se creyó su título de Santo Agustín. Pero luego se dio cuenta de que de santo no tenía nada. En el sentido de la profundidad de la pureza me refiero. Era un santo, obviamente. Su vida la dedicó a Dios. Pero en el sentido de la absoluta pureza, absoluta naturaleza caída, naturaleza original sin naturaleza caída, en ese nivel absoluto de las cosas, porque estamos nosotros caminando hacia allá, nosotros no estamos caminando para quedarnos en un nivel intermedio, estamos caminando hacia la absoluta pureza. En ese nivel, Santo Agustín descubrió que hay mucha naturaleza caída todavía. Imagínense. A veces nos convencemos del título, querido hermano y hermana. El título nos convence y nosotros nos sentimos con cierta autoridad por el título. Es peligroso eso del título. Creerse el título es muy peligroso. En realidad uno debería estar tan consciente de que el título es algo que es momentáneo, estar consciente de que estoy acá por mandato de Dios, no por un mérito extraordinario, es un mandato de Dios, es una misión que tengo. Y cuando converso con Dios siempre le digo, Dios, yo soy todavía muy limitado, pero no tienes otro remedio que sino trabajar con personas como yo. Padre muchas veces en su oración habla de esa forma, porque protege su corazón, querido hermano y hermana, de caer en el orgullo, en la arrogancia. Entonces cuando deja el cargo, no sufre un choque. Como mencionó un hermano por ahí, el síndrome del líder sin misión. Hay un síndrome. Él mismo lo experimentó, ese síndrome, dijo, pero lo compartió con sabiduría. El síndrome del líder sin misión queda como un vacío. Ya nadie te saluda como líder. Parece que ya no le importa a nadie. Porque cuando creemos el título, cuando nosotros nos convencemos de la posición que tenemos, nos olvidamos de indagar hacia adentro quiénes somos. Nosotros continuamos siendo los mismos antes de la misión y después de la misión. Entonces tenemos que tener esa conciencia. Si vivimos con la convicción de que Dios nos acompaña, de que el corazón de Dios está con nosotros, de que el cielo y la tierra están bajo nuestro control, no sufriremos la invasión de Satán, querido hermano y hermana. Agradezco a Janul Pumorín que Dios me ha permitido. Edgardo también está en el campo, ¿no? Cuando uno está solo, está con su hijo, pero cuando estamos solos, es una linda oportunidad para ver quién soy, querido hermano y hermana. Porque cuando estamos solos, podemos pecar. Nosotros no pecamos cuando hay gente mirándonos, ¿verdad? Cuando está mi esposa mirándome, mi esposo, mis hijos, no pecamos. Tal vez pecamos en las peleas que tenemos, pero los pecados más profundos, aquellos pecados que hacemos, que nos excitan, que nos hacen cometer errores, lo hacemos cuando estamos solos. Entonces podemos observarnos realmente. Y el tiempo que tenemos en ese retiro espiritual, le llamo yo, un retiro espiritual forzado,
Estamos en un retiro espiritual forzado, pero un retiro espiritual bendecido al mismo tiempo, porque nos permite ver quién soy. A veces cuando una persona está mucho tiempo con su familia, imagínese usted, y de repente tiene que ir a otro lugar, como no se conoce, estando solo, puede ser vulnerable en algunos aspectos, estando solo. Hay tantas cositas que se hacen, hermano y hermana, cuando la persona está sola y nadie lo ve. Pero nosotros estamos, así como con el hermano Edgardo, estamos nosotros en una situación donde podemos observarnos y entrenarnos y fortalecernos. Entonces, cuando estamos con la gente, para nosotros es maravilloso. Cuando estamos solos ya sabemos cómo somos y nos cuidamos. Entonces, cuando pasemos por dificultades, dice el Padre, nosotros si sentimos a Dios siempre cerca de nosotros, nunca vamos a tener miedo. Para mí estar solo no significa nada ahora, básicamente. Estar solo y tener que cuidar su propia vida, ser automotivante, que uno mismo se pueda motivar, querido hermano y hermana. No solamente por un mes, o no solamente por 21 días cuando voy a una misión. Años, ¿verdad, Edgardo? Años. ¿Cómo te motivas por años? Y por años. Las personas que han tenido que enfrentar su vida solito, el hermano Edgardo está cuidando a su hijo por más de 20 años. Él puede dar una clase magistral sobre cómo mantener la fe en alto durante todo este tiempo. Entonces las personas que han tenido este tipo de pruebas, y muchas otras, cada uno tiene su propia experiencia, querido hermano y hermana, pero cuando usted confirma en ese periodo de tiempo que usted pasó por dificultad, cuando usted ha confirmado la presencia de Dios, que Dios le acompaña, como dice el Padre acá, cuando usted siente el corazón de Dios que está con usted, que el cielo y la tierra está con usted, entonces nosotros no vamos a ser fácilmente invadidos por Satanás, dice el Padre. Entonces, cuando hay un momento de prueba, cuando hay un momento en que estoy siendo probado y consigo pasar esa prueba bien, a veces no la paso, pero a veces sí, cada vez más veces paso la prueba, Satanás después no puede dominarnos, querido hermano y hermana. Porque ha descubierto que cuando tú estás solo, cuando estás sola, cuando has pasado por un momento de crisis que solamente tú entiendes, un momento interno difícil que solamente tú entiendes, aunque lo compartes con otro, la otra persona como no ha tenido la misma prueba, no te puede entender. Cuando uno no ha tenido la misma prueba, la misma dificultad que la otra persona, es difícil uno entender, a pesar de que quiero empatizar. Pero no te entiende, porque solamente podemos entender cuando hemos pasado por algo igual o peor. Rápidamente podemos nosotros empatizar con una persona así. Entonces, cuando hemos pasado por esa prueba y solito hemos tenido que soportar, darnos ánimo, salir adelante. Hay una palabra de la persona que se levanta cada vez que pasa por dificultades. Hay una palabra que se usa mucho. Entonces, nosotros no vamos a sufrir, querido hermano y hermana, la invasión de Satanás si nos hemos entrenado seriamente en nuestra vida. Hemos aprovechado bien para fortalecernos internamente. Satanás no va a entrar. Mira, aquí saltó un sermón el Padre ahora, porque todo es precioso lo que dice el Padre. Podemos nosotros continuar pensando y profundizando esto después. Cuando des un sermón, la fuente de tus palabras no debe estar en ti mismo, sino en Dios. Llegad a ser los recipientes que puedan contener la palabra de Dios. Aquí el Padre está hablando del sermón. Entonces, cuando tengo que dar un sermón, el contenido interno tiene que estar conectado con el corazón de Dios. Es como, quiero hablar otra cosa, pero termino hablando de Dios, siempre. Es tan fuerte mi raíz en el corazón de Dios, que aunque quiero hablar otra cosa, termino hablando del corazón de Dios. Entonces Dios tiene que ser la fuente, siempre, de mis palabras, de mis emociones, de mi motivación, tiene que ser siempre Dios, como la raíz. No se esfuercen en dar un sermón bonito, sino que sea verdadero. Un sermón verdadero,
¿De dónde sale un sermón verdadero, querido hermano y hermana? Un sermón verdadero sale de la honestidad. Voy a compartir algo con honestidad. Por lo menos mis palabras están conectadas con la realidad de mi vida. Y voy a compartir un contenido. Y entonces voy buscando. ¿Y cómo puedo buscar? Bueno, he buscado a través de la oración, he sido entrenado en el día a día en mi vida de fe a buscar siempre lo verdadero dentro de mí. Entonces, cuando doy el sermón, tengo la experiencia de buscar cosas verdaderas. No es que en el sermón voy a buscar cosas verdaderas. No es algo que en el sermón, ya mañana voy a dar el sermón, naturalmente salen cosas verdaderas. Cosas verdaderas desde ahora mismo tengo que indagar cómo ser verdadero. En el día a día, cuando voy a caminar, ¿con qué actitud estoy caminando? ¿Verdaderamente o estoy caminando con una actitud falsa? Cuando voy a comprar, ¿voy con una actitud verdadera o voy con una actitud falsa? Entonces, cuando doy el sermón es simplemente continuar con esa actitud verdadera y buscar esas palabras verdaderas dentro de mí. El entrenamiento ya lo estoy haciendo, no solamente en el sermón. Ya estoy siempre tratando de hablar verdaderamente con los demás. Antes del sermón ya estoy tratando de hablar siempre lo verdadero con mi hermano o con mi hermana. Y si no he podido ser verdadero, estoy tratando de ser verdadero, pero siempre estoy en ese proceso. Tu corazón, cuando oras, debe ser tan sincero y profundo como el de un bebé que añora la leche de su madre cuando está hambriento. Entonces siempre la sinceridad, como hemos dicho. Cuando oramos a Dios, debemos orar con un corazón puro, como el de un niño cuando pide algo a su padre. Entonces, aquí estos dos puntos, el Padre menciona ahora sobre la oración, querido hermano y hermana. Mire, estamos nosotros ¿cómo se dice? Nosotros hemos adquirido hábitos en nuestra vida de fe, de la oración, de la relación con Dios. Hemos sido condicionados a una vida de fe automática muchas veces, dando por obvio muchas cosas, entonces no nos hemos esforzado para investigar más allá. Le voy a decir algo. Nosotros solamente vamos a liberarnos del miedo de hablar de Dios cuando compartamos lo que estamos sintiendo. Cuando yo me sienta libre de compartir con los demás mi relación con Dios y mi entendimiento con Dios, es una señal de que usted está pensando por sí mismo muchas cosas. Pero si en su corazón siente miedo, siente como estoy siendo arrogante, ¿quién soy yo para hablar esto? A pesar de que Dios le está dando muchas experiencias y espera que usted las comparta con los demás, algo que no está en el libro, su propia experiencia, pero cuando las comparte tiene miedo de estar tal vez cometiendo alguna violación de alguna ley. Cuando consiga superar eso y tenga confianza de que Dios está muy feliz con lo que usted está compartiendo, algo diferente. Por eso el Padre dice más adelante, Dios es muy feliz cuando alguien habla de Dios, cosas diferentes. Ahí usted va a sentir que se ha liberado de un condicionamiento. Ese condicionamiento se dio en nuestra comunidad porque estuvimos en el desierto, querido hermano y hermana, y se necesitaba un ejército muy fuerte, que pensara solo en obediencia absoluta, fe absoluta y amor absoluto, porque era urgente la providencia que se estaba enfrentando. Los líderes que estaban preparados para seguir al Mesías no se unieron, y Padre tuvo que llamar, como dice la Biblia, a las bodas del Cordero, a los cojos, a los ciegos, a los mancos, a toda la gente, que somos nosotros, sin ningún entrenamiento. Nosotros deberíamos haber sido segunda generación. Yo nací el 67. Yo debería haber sido segunda generación. Mis padres deberían haber sido esas primeras generaciones preparados para conectarse con el Mesías. Ninguno lo hizo, y luego Dios tiene que traernos a nosotros sin ningún fundamento. ¿Cómo se entrena, señora Brillita, a miles de personas sin ningún entrenamiento, con un buen corazón solamente?
Todos los que llegaron con un lindo corazón. Eso no se niega, lindo corazón. Muchos inspirados por Dios llegaron. El cielo los guió y escucharon el comando de Dios y su vida entera fue para conectarse con el Mesías. Pero ¿cómo puedes guiar a personas sin fundamento espiritual? Nadie de nosotros tenía una gran bagaje, como se dice, espiritual. Enseñándonos a actuar con un solo corazón, con un solo pensamiento y con una sola meta. Casi no hay tiempo para individualmente enseñarle el Padre verdadero a cada uno cómo perfeccionar su naturaleza original. Porque no hay tiempo. El Mesías nunca tiene tiempo. El tiempo siempre es corto para el Mesías porque Él sigue el mismo proceso del tiempo que nosotros. La madre también no tiene tiempo. La madre no tiene ahora ningún tiempo. Entonces esa época del desierto fue una época de preparación de un ejército que pudiera seguir el comando con obediencia absoluta, amor absoluto y fe absoluta nomás. Y que nosotros nos acostumbramos, el resultado de eso fue que nos tornamos cada uno muy dependientes de la fuente de la verdad, de una sola fuente. Y como estuvimos acostumbrados a ser obedientes absolutamente, en el fondo, fíjese bien, hermano y hermana, tenemos miedo de poder compartir mis propias reflexiones, por el miedo de estar violando el comando, la ley que determina hacia dónde tenemos que seguir. Y a veces son cosas muy profundas que tenemos en nuestra vida de fe, en nuestra relación con Dios. Entonces tengo miedo de compartirlo, hay un miedo adentro de estar sintiéndome arrogante, fuera de lo común. Hay un miedo, analice bien, querido hermano y hermana. ¿Cuántas cosas Dios le gustaría compartir de cada uno de nosotros sobre Dios a los demás? Pero hay un sentimiento adentro que no nos permite. Y la madre ahora está liberando eso, está abriendo eso. Inclusive la madre ha llamado a algunos músicos a Europa para que estén ahí y reciban inspiración de Dios para escribir músicas libremente. La gente ahora libremente puede compartir lo que siente, escribirlo en forma de música. Reverendo Lee Gison dijo, hay talentos de todos los tipos ahora que hay que desarrollar, gente que cura, gente que escribe, gente que canta. Entonces, el reverendo Lee Gison dijo, cuando tienes un talento, cultívalo, tórnalo una joya. Él mencionó eso recientemente. Entonces, poco a poco debo ir entendiendo la época en que estoy viviendo y compartiendo mis tesoros también. Tú tienes tesoros tuyos, querido hermano y hermana. Cada uno tiene tesoros que tiene que compartirlos, no guardárselos para sí mismo. Cuando uno tiene un tesoro, tiene que compartir eso a los demás. Y así entonces Hanul Pumonim puede, por fin, mostrarse de formas y dar una imagen más amplia de su naturaleza a través de la cualidad de cada uno, querido hermano y hermana. Con esto termino. Entonces, antes de orar por la voluntad de Dios, separe fríamente el bien y el mal en su mente y cuerpo. Ore estableciendo su dignidad ante Dios. Hasta ahora hemos orado pidiendo la bendición de Dios, pero ha llegado el momento de orar. Quiero ofrecerte todo lo que tengo. Tómalo, por favor. Entonces, en la oración es importante uno llegar. Uno dice, entonces, inmediatamente nuestra mente dice, yo soy un fracaso en la oración porque no consigo hacer esto. No, todo requiere un entrenamiento. Entonces, yo me voy a entrenar para llegar a Dios lo más auténtico posible. Auténtico posible. Y eso significa conversar con uno mismo, conversar con Dios, invitar a Dios para conversar, para que me muestre quién soy yo. ¿Cuánto de verdad hay? ¿Qué porcentaje hay de verdad dentro de mí? Tal vez descubra que hay un 10% de verdad. Este 10% es verdadero. Y el resto hay que trabajarlo, hay que eliminarlo. Y hacer que el 10% se torne 15, 20, 100%. Con el tiempo, querido hermano y hermana. No es fácil. Pero necesito siempre separar el bien y el mal en mi corazón, internamente, cuando me encuentre con Dios. Pensar, reflexionar antes de orar, preparar la mente, el corazón, para poder escuchar
Escuchar la voz de Dios es escuchar su propia voz también muchas veces. Escuche su voz. Escuche cuán sincero está siendo en su propia voz, querido hermano y hermana. Escuchando su propia voz se va a dar cuenta si está siendo sincero o está simplemente orando con palabras bonitas. O está realmente tocando la herida profundamente. Estoy tocando la herida, estoy llegando al fondo con mi oración o estoy simplemente orando bonito y eso me gusta, la música de mi oración. Me siento bien o estoy llegando al fondo. Entonces todo esto son palabras maravillosas, querido hermano y hermana. Para que ustedes vean que solamente aquí ya hemos podido reflexionar muchos puntos maravillosos. Es como si aparecieran inspiraciones y luces donde podemos ir aplicando cada frase, cada palabra a algún aspecto de nuestra vida espiritual. Entonces, ya estamos en la hora. Hermano y hermana, ¿alguien quiere reflexionar un minutito que sea? Y terminamos. ¿Alguien quiere reflexionar? Si no, ¿alguien sí? ¿Nadie? Esta coletánea la vamos a terminar hasta el viernes. Quería terminarla con ustedes. Esta coletánea de mensajes del Padre verdadero. Bueno, si no, señora, ¿sí? Bueno, quizás Adelante, adelante. eso de Satanás dentro de uno. Entonces uno, claro, siempre pues, veíamos el problema afuera y estamos dentro de nosotros. Y hay esta frase en la Biblia que fuimos hechos a imagen de Dios. Y por la caída hay mucho de la imagen de Satanás dentro de nosotros. Y se me llegó la idea, pero oye, qué terrible que la mayoría de dentro está más en la imagen de Satanás que en Dios. Pero es todo naturaleza original. No hay nada que es original de Satanás. Todo es original de Dios. Lo único que tiene, o sea, pero lo que tiene que hacer es como desarrollar esta pureza, o sea, esa naturaleza de Dios que tenemos y ir como si ir eliminando esta motivación egoísta o egocéntrica o inconsciente o algo así. O sea, pero todo dentro de nosotros es de Dios originalmente. No hay nada en nosotros que sea originalmente, que sea, es solamente Satanás logró distorsionarlo. Sí. Pero no hay nada que él metió dentro que sea Propio de él, ¿no? claro. Y entonces hay en realidad una gran esperanza. O sea, esa idea me vino a mí. O sea, no estamos así. Tenemos el problema, pero lo podemos superar. Con Dios, o sea, sin Dios yo no sé, probablemente imposible, pero con Dios ahí podemos. Hay Y es esperanza. más rápido, ¿no? Bueno, eso. Sí, muy bien, señor Wolf. Muy bien su reflexión. Muy bien, muchas gracias. Me gustaría pedirle a la señora Brillita si puede orar, por favor, y ahí terminamos, querido hermano y hermana. Querido Hanol Pomonim, queridos padres verdaderos, sentimos tan agradecidos por haber recibido hoy nuevamente tu guía que viene de lo más profundo de tu corazón, que solamente quiere ayudarnos para que nos podamos limpiarnos de las cosas que nos hacen sufrir, que el mundo hace sufrir, porque es tanto como hemos escuchado en la imagen de Satanás. Y ahora, con todo lo que escuchamos de las palabras del Padre y lo que hermano Javier ha compartido con tanta inspiración e iluminación, que esto nos puede ayudar de
indagar profundamente en nuestro ser, sin miedo, porque sabemos que detrás estás tú, Padre, Sí, Padre. que no solamente quiero liberarnos, que con un corazón de padres que solamente quiere lo mejor para sus hijos, que está ayudándonos, Padre Celestial. Tú nos quieres realmente ayudar y ver que cada día, cada momento podemos usar para purificarnos y que nuestra luz que tenemos, cada uno de nosotros, que esa luz pueda brillar, como dijo Jesús, que nosotros no escondamos nuestra luz, sino lo podamos mostrar a toda la gente que encontramos, que ellos puedan sentir a través de nosotros tu caluroso amor, tu abrazo, Padre Celestial. Por favor, ayúdanos de que tengamos fuerza, que tengamos valor de realmente buscar cada momento, porque no sabemos cuánto tiempo nos queda en nuestra vida física. Y no queremos entrar en el mundo espiritual descubriendo que hemos perdido tanto tiempo. Padre Celestial, ayúdanos de realmente ir adentro y con mucho agradecimiento, con mucha humildad cada día, buscar todo lo que tú nos quieres mostrar y cómo podemos ofrecer esto a los demás, porque vemos el mundo está tan vacío, el mundo te necesita tanto, la gente te necesita tanto, aunque ellos puedan pensar que ya tienen todo. Pero sabemos que solamente tú puedes llenar nuestro vacío en el corazón y de la gente. Muchísimas gracias por todo lo que hemos recibido hoy. Es tan profundo, tan valioso y agradezco esto en mi nombre, Brigitte Osterheld, de una familia bendecida central. Achu. Ah, yo... Solo un momentito, hermanos.